Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, los invito a compartir un momentito de oración con la palabra de Dios, a meditar un poquito hoy en este día tan hermoso que es la solemnidad de la Santísima Trinidad, hoy domingo 31 de mayo de 2026. Estamos en la solemnidad de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios, el Dios en el que creemos. La liturgia nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, en este día tan especial. Bien. Nos ponemos entonces en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven porque queremos escuchar con amor la palabra hoy, a Jesús palabra, la palabra del Padre, que se hace el rostro del Padre, que se hace visible en Jesucristo. Y tú, Espíritu Santo, es quien nos une a esa Trinidad amorosa, a ese Dios que es amor. Bueno, todo el misterio de este día, ¿no? De este Dios, más que de este día, de este Dios que es tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y que se presenta a nosotros como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el amor del Hijo, una manera de decir, porque semejante misterio que es Dios para todos nosotros, pero que sí podemos ver de a poquito como nos presenta la primera lectura hoy, ¿no? Cuando dice en un encuentro de Moisés con el Señor, Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad, compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Yo diría que es un Dios muy paciente con las debilidades del hombre, de su creación. Paciente porque lo ama. Somos pacientes cuando una persona es tan paciente con otra, con un niño, con un adulto. Cuando hay amor, cuando lo amamos, podemos tener mucha paciencia, porque en la paciencia podemos ver las debilidades de una persona, de una situación. Entonces vemos que el otro no puede, que le resulta difícil. Tenemos paciencia con un niño cuando aprende a caminar. Tenemos paciencia porque sabemos que está aprendiendo y que ese aprendizaje es todo un proceso y ese proceso lleva tiempo. Entonces nos llenamos de paciencia. ¿Y qué es lo que nos hace tener paciencia? El amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por un niño. Dios es paciente con todos nosotros, por eso es compasivo, por eso es bondadoso, es pródigo en amor y fidelidad. Este es el rostro de alguna manera de este Dios trino en el cual nosotros hoy celebramos en esta solemnidad de la Santísima Trinidad y bueno, en donde se nos revela un poco más su rostro, ¿no? El Evangelio nos dice esto, el Evangelio de Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera,
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Padre, Hijo, ¿sí? Se nos muestra en este Evangelio. Y lo primero que dice, Dios amó tanto al mundo, a nosotros que nos creó, nos amó tanto, que a la hora de pensar en nosotros, no nos piensa como una manera de castigarnos, sino como una manera de recuperarnos de nuestras propias faltas. Nos piensa como hijos que Él quiere y desea rescatar, como hijos que Él quiere y desea salvar. Entonces, ¿qué dice? Que nos amó tanto que entregó a su Hijo único. Y uno puede llegar a decir entonces, ¿cómo? Porque nos amó tanto a nosotros, entregó a su Hijo, ¿lo amó menos a su Hijo que a nosotros? No, que Él haya entregado al Hijo no significa que nos ame más a nosotros que a su Hijo. Significa que Padre e Hijo, unidos en una misma voluntad, vienen en rescate de estos hijos perdidos que somos nosotros. Y que nos devuelve la dignidad de hijos. ¿Quién? Jesús. En su entrega, en esta creación que Él crea y que no se arrepiente de haber creado a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras debilidades y miserias, de nuestra pobreza, a pesar de eso, no se arrepiente ninguna de las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso deciden venir en rescate, cumplir esa promesa de salvación que se dio al principio, apenas el hombre reniega de Dios en la caída. Esa promesa del Salvador la viene a cumplir. De hecho, todo el Antiguo Testamento es, aparte de la creación y mostrar cómo el hombre cae, cómo el hombre se aleja de Dios, todo después es empezar a cumplir esa promesa de salvación en donde Dios se va formando un pueblo, en donde va a nacer ese hijo y en donde ese hijo va a venir en nuestro rescate. Es toda una preparación para nuestra salvación, en donde Dios se va revelando su rostro de a poco, y ese yo soy del Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta ¿cómo te llamas? Y él dice yo soy el que soy, le responde, se va a ir completando y va culminando la revelación en Jesucristo del verdadero rostro de Dios. Y entonces Jesús nos muestra que Él tiene un Padre, y que después nos va a enviar el Paráclito, el prometido, que es el Espíritu Santo, el que va a recordar todo lo que Él hizo y dijo, y nos lo va a hacer entender, y nos va a hacer llegar ese fuego del amor de Dios, ese poder de Dios que viene a darnos vida nueva, que fue lo que pasó en Pentecostés. Entonces son como en el tiempo se va dando como una preeminencia de las tres personas en distintos tiempos. Entonces, primero es el Padre, el Creador, aunque el Espíritu todo lo hizo por la palabra, Jesús la palabra, todo lo creó por la palabra, y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Esa Trinidad estaba desde el principio, pero nosotros pudimos ir comprendiendo de a poco en la revelación que Él hace de esa presencia
de un Dios trinitario que acompaña nuestra vida, que nos crea, que viene en nuestro rescate, y para que pueda darse el rescate, esa segunda persona de la Trinidad tiene que hacerse hombre, porque tenía que ser alguien santo, sin mancha ni pecado. De lo contrario, no hubiese podido suceder nuestra salvación. No hubiésemos podido ser rescatados, no hubiésemos podido ser salvados, ni redimidos. Fuimos redimidos al precio de la sangre de Cristo, de una sangre inocente. Inocente totalmente. Ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero unidos en una misma voluntad, en un mismo amor. Los tres, nos dice la palabra, los tres nos amaron, nos aman. Dios nos ama. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, con el consentimiento de su Hijo, con voluntades unidas, tanto del Padre como la del Hijo, como la del Espíritu Santo, y vinieron en rescate de aquellos que habían creado y que nos amaron desde el principio. Dios sí nos dio una gran prueba de su amor, desde el momento en que envía a su Hijo único en nuestro rescate. Y ese envío de su Hijo único implicó que el hombre hiciera de Dios, lo juzgara, lo maltratara, lo torturara, lo matara, lo calumniara, le sea infiel. Implicó todo eso y sigue sucediendo todo eso. Pero Dios mostró su poder, su fidelidad, su misericordia y su amor porque nos rescata y nos muestra lo que hoy dice, su compasión, su bondad, y que verdaderamente Él es un Dios que es muy lento para enojarse. Y si no, veamos todas las atrocidades que están pasando en el mundo hoy, todas las atrocidades que hace el hombre, en donde lo que menos muestra es compasión y amor, menos unidad, menos bondad o compasión. Es tan poco el amor hoy, pero porque el hombre no deja reinar a Dios en su vida. No hay otra razón, porque la única fuente de amor que existe es Dios. Y entonces si tengo y puedo amar a la manera de Dios, esa manera de hasta dar la vida por el otro, es porque he recibido, creo en Él, me dejo salvar por Él, acepto ese don de salvación y de la redención, lo acepto en mi vida y me hago también una irradiación de su presencia. Me convierto en otro Jesucito que sigue llevando con su vida y con sus palabras ese don a otros. Pero eso solo es posible cuando me dejo amar por Él. Con su amor me dejo amar por Él. ¿Qué significa un poco esto? Significa que dejarme amar por el amor de Dios, debo tener cierta conciencia de mi pobreza y de mi pequeñez. Porque si yo rebajo el amor de Dios únicamente a hablar de los consuelos de Dios, no estoy entendiendo absolutamente nada. No estoy entendiendo nada. Cuando hablo de que me dejo amar por Dios, estoy entendiendo su grandeza y mi pequeñez. Como dice María en el Magnificat, estoy comprendiendo de que no me merezco su amor. Porque sé de mi pequeñez, de mis miserias, de mi pobreza, de mis faltas de amor, de mi poca capacidad para ese amor. Por mí misma yo no puedo nada.
Dejarme amar por el amor de Dios significa, entre otras cosas, saber quién soy. Porque cuando acepto su amor, entonces acepto ser redimida y salvada. Y estoy comprendiendo que no me merezco esto, pero que Él me lo da, porque es grande, porque es fiel, porque su nombre es misericordia. Pero a la vez también sé que en su amor Él a mí me lo da, pero desea que yo responda de la misma manera, porque es lo que decíamos en los otros videos anteriores, el amor de Dios es muy celoso en todos los aspectos. Me ama con celo, pero también quiere ser amado de la misma manera. No en la intensidad que Él nos ama, porque nosotros no vamos a llegar nunca a amar como Él ama, en esa intensidad apasionada con que Él nos ama. Pero sí lo que nosotros podemos es, desde nuestras capacidades, desde nuestra pequeñez, poder amar de la misma manera, entregando mi vida como pueda, con la capacidad que tengo, con la pobreza de mis capacidades, entregar mi vida por su mensaje, por su amor, por los demás. Porque el amor de Dios implica eso, dar y darse, como Él nos dio y se dio. Por eso a veces nos quedamos cortos cuando hablamos del amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, parecen los amores de novela. El amor de Dios implica la cruz. Implica la cruz, implica una aceptación y un ir por la oveja perdida, ir perdonar todos los pecados, ir y hacer todo lo que Él va a hacer, todo eso. Pero yo tengo que ir reconociendo quién soy, qué soy y qué puedo dar también. Que en definitiva no nos pide mucho, aunque nos lo pida todo. Porque a veces ese no mucho para nosotros es todo. Supongamos un ejemplo muy bueno, no sé si darlo, pero un ejemplo. A ver, hay personas que viven en concubinato, ¿no? Y bueno, y uno va y la iglesia un poco se fue adecuando al mundo. Y ya no toma ese Dios con ese celo por nosotros, por mostrar a un Dios con leyes, con una ley de amor que es muy estricta. Sí, es estricta. No nos pide un amor a medias, nos pide un amor total. Y el primer mandamiento es clarísimo. O sea, yo puedo decir o adecuarlo a mi gusto si quiero. Y decir, sigo en la iglesia y sigo comulgando y sigo haciendo la mía. Pero la verdad de la milanesa es que al pan pan y al vino vino. O sea, si yo estoy casada por iglesia con una persona y la otra persona está casada por iglesia con otra persona o no, pero uno sí, y no hay nulidad matrimonial y se juntan, tengo entendido que eso se llama adulterio y es un pecado. Puedo revisar si el matrimonio, el sacramento del matrimonio se confirió verdaderamente, porque a veces eso no se da. O sea, puede haber una nulidad matrimonial. ¿Qué significa eso? No significa que es un divorcio dentro de la iglesia, no, eso es a nivel civil.
en la iglesia puede ser que el sacramento no haya sido conferido, no haya sido recibido. ¿Por qué? Porque no se dieron las condiciones que la iglesia pide para recibirse ese sacramento. Entonces, hay ¿cuántos matrimonios nulos dentro de la iglesia? ¿Cuántos? Un sacerdote una vez hablando, que fue mi director espiritual, él me decía, dice, a mí no me gusta casarle a la gente porque el 90% de los matrimonios que caso son nulos. ¿Y por qué son nulos? Porque no se dan las condiciones. Vienen para hacer el circo. El vestido de la novia, la fiesta, los invitados, el canto, las flores. Pero no hay verdadero... un matrimonio elegido en donde ambos se elijan en libertad total y en conciencia de que es para toda la vida. Hay condiciones, sí, hay muchas condiciones que anulan un matrimonio, pero entre algunas de ellas es esa: me caso por las dudas, porque ella quiere o porque él quiere, pero yo no estoy convencida, y si me tengo que separar, me separaré. O sea, no hay ni siquiera una decisión de hasta la muerte los separe, no está. Entonces hay muchos matrimonios que son nulos. ¿Qué sucede? Que se separan. Pasa el tiempo, se separan, y pasa el tiempo, se juntan. Pero ahora sí me enamoré, en serio. Entonces, ahora que sí me enamoré en serio, quiero hacer una vida con él, y bueno, pero no puedo porque estoy atada por este lado. Y tengo que hacer la nulidad matrimonial, pero no lo quiero hacer tampoco, porque es tiempo, porque implica dinero, porque implica tiempo. Entonces, las irresponsabilidades y las negligencias del primer tiempo, o con el primer matrimonio, no se asumen. La queremos toda fácil, toda fácil. ¿Qué hace una verdadera pareja cristiana que quiere formar una familia en Dios? Lo que hace es pensar bien ese matrimonio y hacer todo como Dios manda. Y cuando yo miro a mi hombre para mirarlo para siempre, toda mi vida, mirarlo con ojos de amor, toda mi vida, dar mi vida por ese hombre, igual él mirando a su mujer, dando su vida por su mujer, sabiendo que es la mujer que eligió para vivir toda su vida y ser felices juntos, ayudarse mutuamente. Entonces, en ese tipo de unión, es hasta que la muerte los separe. Pero mientras no sea así, no. Entonces se viven en uniones libres. Y la unión libre es pecado. Y no tenemos que pensar, dar vuelta a la tortilla y dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta a ver si encontramos alguna forma de que sea válido ante Dios. No es válido. No lo es. Hay que buscar la manera de que sí lo sea. Averigua si tu matrimonio es nulo, y si es nulo, hace todo el proceso que tengas que hacer y después casate como Dios manda y forma una hermosa familia con la persona que elegiste para que así sea. Esto venía al caso hablaba sobre el celo de Dios para con nosotros y cómo nosotros, Dios viene a salvarnos y nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Dios Trino nos quiere salvos. Dios Trino nos quiere salvos porque nos ama. Dios ha sido fiel y vino a salvarnos. Nos salvó. Ahora tenemos que aceptar ese don de salvación, ese don de redención que costó la sangre de la segunda persona de la Trinidad, la vida de un Dios que se hace hombre, se hace criatura, se hace creación.
Nosotros somos los creados. Él es nuestro creador. Él se hace creación, se hace criatura para venir a salvarnos, para venir a vivir nuestra vida, para mostrarnos de que sí se puede. Esa vida que Él quiere darnos y que es una vida en santidad. Sí se puede. Cuando hay algo que te dice que no, hay una mentira, hay una trampa. Estás envuelto o envuelta en una trampa del enemigo, en donde son espíritus, obviamente, en donde se van tomando como que esto es imposible, esto no se puede, esto es mentira. Sí se puede. Pero es como hablábamos el otro día, hay que lucharla. Hay que lucharla, hay que lucharla. Todo fue una lucha. Desde el pecado original, todo fue lucha. La conquista de la liberación de Egipto, el paso por el desierto, 40 años, que llevó de todo, infidelidades y qué sé yo, cuántas cosas, y Dios siguió fiel con su pueblo. Y todo se tardó a causa de la infidelidad del pueblo, pero Dios siguió permaneciendo y sosteniéndolo y acompañándolo y guiándolo hasta llegar a la tierra prometida. Y cuando llegó a la tierra prometida, hubo que luchar para conquistar esas tierras. Pero esa lucha se debe al pecado. Al pecado, y el pecado es concretamente todas nuestras faltas contra el amor de Dios. Vuelvo al principio, que no es el amor de novelita. El amor de Dios es el amor que da la vida, que se juega por completo, que se olvida de sí mismo, o que se acuerda de sí mismo enamorado. Y por eso es fiel y misericordioso, bondadoso y compasivo, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Esa es la manera en que Dios nos quiere, amando. Todo pecado es una falta contra el amor. Siempre. Fe, amor, todo va muy unidito. Fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres virtudes teologales son las que nos van sosteniendo y unidos a este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y debemos amar de esa manera como Dios nos amó, para que las cosas en nuestra vida sean más fáciles y lleguemos a esa santidad a la que hemos sido llamados. Nos cuesta todo porque no nos convence la propuesta de Dios. Eso es falta de fe, una falta contra la fe. Hablábamos de la falta contra el amor. La falta contra la fe es esta, de querer adecuar el mensaje divino, la ley del amor de Dios, a nuestra propia forma, ¿sí? Entonces, en el nombre del amor justificamos todo. Es lo que hablaba recién sobre el tema de los adulterios y de la unión libre y todo esto. Y que nos resulta más fácil, y bueno, hagamos todo así, ya somos grandes. Una vez fui a consultar por eso un sacerdote y me dice, ya somos grandes, como diciéndome qué me venía a decir, anda ahí. Gracias a Dios no me convenció. Gracias a Dios no me convenció. Pero sí me convence el hecho de que Dios es poderoso y es el Dios de los imposibles. Y de eso doy testimonio. No podemos rebajar el mensaje divino a la vida del hombre de hoy.
porque el hombre de hoy no resiste el mensaje divino. No lo resiste porque no cree. Porque no cree. No cree porque no escucha, no investiga, no ahonda en ese mensaje. No profundiza porque no cree. A mí me resultó fácil creer. Fue un don recibido, obviamente. No es porque yo sea la gran creyente. Fue un don, gracias a Dios. Simplemente las palabras estas de Pedro me salvaron tantas veces de salirme del camino. ¿A dónde iré? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y me equivoqué y me embarré millones de veces. Pero Él siempre vino en mi rescate. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna, siguiendo el ejemplo de las parejas. Uno cree que una pareja nos va a hacer felices, entonces nos separamos, nos unimos y después nos resulta, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces busco otro. Y así en la vida pasan como no sé cuántos. Nos separamos, nos unimos, nos separamos, nos unimos con otro, nos separamos, nos unimos con otro y así. Y se van multiplicando las parejas. Es que no hay personas que nos puedan salvar la vida. Hay un solo Salvador y se llama Jesús. Bueno, y el amor de Jesús no es igual al amor que uno busca en el mundo. No es lo mismo. Bueno, acá para finalizar, dice: el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado. O sea, es fuerte, ¿no? Es fuerte el mensaje. El que no cree ya está condenado. Y capaz que uno diga, yo ya creo, yo soy creyente, yo voy a misa, pero ¿cuántas veces no terminamos de creer en el mensaje? ¿Cuántas partes nuestras todavía necesitan de redención, de salvación? ¿Cuántas? Hasta el último día de nuestra vida, Dios quiera que nos alcance el tiempo que Dios nos ha dado para que podamos encontrarnos con la verdad de quiénes somos, de lo que debemos y a lo que estamos llamados a ser, santos. Y tengamos el tiempo, nos alcance el tiempo, un tiempo suficiente para dejarme amar por ese Señor y poder responderle. Y en ese amor Él me vaya transformando hasta ser ese sueño que Él tuvo conmigo cuando me pensó al crearme. ¿Cómo te pensó Jesús? Te pensó feliz. Así te pensó. Muy feliz. En Él y con Él. Bueno, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día de la Santísima Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. No corta. ¿Qué pasó? Uy, no lo puedo cortar.